Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 11 de mayo, fue día de alabanza y oración en nuestra iglesia y damos gracias a Dios por eso. Cada día que Dios nos permite acercarnos a su presencia, buscarle y aún más estar reunidos como iglesia es un día de bendición y por eso hoy le damos gracias al Señor. Y además porque llegamos a la mitad de esta semana, dando gloria y honra a nuestro Dios. Bueno, los voy a invitar a que oremos y hagamos la meditación que tenemos para esta noche en el libro de los Hechos, acerca de Pedro y de Juan, pero vamos a hablar especialmente del apóstol Pedro. Señor, te damos gracias por tu palabra, por un día más para congregarnos y reunirnos a buscarte juntos en tu presencia, como lo fue este día en la iglesia de Arpa y Copa y como lo es esta noche, Señor, que meditamos en tu palabra y que nos permites reunirnos a buscar de tu presencia, aún a través de los medios virtuales y del internet. Señor, te damos gracias, te pedimos que tu palabra traiga alientos al cansado, Señor, y que tu palabra sea la guía que lleve nuestras vidas a través de tus caminos. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Hechos capítulo 4. Hechos es un libro, realmente se llama Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos escrito por Lucas, pero realmente Hechos debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo obra en estos 12 hombres, de los cuales vemos en los evangelios que no son hombres de pronto los más aptos, no son los hombres más fidelignos a Dios, todos se le dieron la espalda en su muerte, Pedro le negó, algunos volvieron a las redes después de la muerte de Jesús. No eran los mejores hombres, pero eran los hombres que Dios escogió y fueron los hombres que Jesús mismo enseñó y preparó para este día en el cual iban a estar sin él. El libro de Hechos de los Apóstoles está lleno de historias supremamente interesantes de cómo el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, lleva a cabo la gran comisión de hablarle a todo el mundo acerca de Jesús, de quién es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo que muere en la cruz por nuestros pecados. Y vamos a hablar de estos personajes tan especiales en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 nos encontramos al principio de los discípulos buscando, proclamando las verdades de Dios, ya habiendo recibido al Espíritu Santo y empoderados por el Espíritu Santo, proclamando estas verdades. La primera vez que Pedro predica, entonces es llevado ante el concilio, Pedro y Juan, por los judíos, y allí prestan defensa de sus predicaciones porque eran acusados de estar alborotando al pueblo. Vamos a leer el versículo 13, que es la opinión del concilio, que son las autoridades religiosas, que son los escribas, los fariseos, todos los religiosos importantes de esta época reunidos en el concilio escuchando hablar a dos humildes pescadores. Su conclusión después de escucharlos hablar está en Hechos capítulo 4, el versículo 3. Dice así: al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es espectacular. Aún los dirigentes religiosos del pueblo, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas y todos los más importantes en cuestiones de religión de Dios y de la palabra de Dios, se maravillaban de dos personas, de Pedro y de Juan, de la forma en la que hablaban. Pero más de la forma de la que hablaban, dice, se maravillaban al ver el valor que estos tenían. Y nosotros entendemos el valor de los discípulos porque finalmente llegaron incluso a dar su vida por la verdad de Jesús. Y eso es una razón no menos importante.
no solamente el contenido de su predicación, no solamente aún los milagros que ellos mismos llegaron a hacer, la famosa sanidad que hicieron Pedro y Juan de un paralítico, cuando él les dice que le den una limosna, y la famosa frase de Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y le ordena ponerse en pie. Incluso el libro de los Hechos dice que fue tanto el poder que el Espíritu Santo llegó a manifestarse a través de la vida de Pedro y de los apóstoles, que dice que cuando ellos salían a caminar por la ciudad, sacaban los enfermos y los ponían en un lugar que tan siquiera les diera la sombra cuando Pedro pasaba, porque con la sombra de Pedro sanaban enfermos. Es increíble ver el valor, el poder, lo que experimentaron, pero la convicción de sus vidas con las que hicieron y llevaron a cabo la comisión de Jesús de compartirle a muchas personas acerca de él. Notamos que ellos, los religiosos, aquí en el concilio, en el capítulo 4 de Hechos, no se maravillan solamente por sus palabras. Lo que más les llama la atención es el valor con el cual hablan de esto que ellos han vivido y han experimentado. No solamente las enseñanzas de Jesús, el vivir y experimentar su resurrección, sino el vivir y experimentar el Espíritu Santo moviéndose con fuego y con poder en sus vidas. Es increíble cuando los leemos en los evangelios y vemos un Pedro cometiendo un error tras otro, preguntando cosas sin sentido, preguntando cosas de las cuales el mismo Jesús les decía: pero si ya les he hablado de esto, ¿cómo es que aún no han entendido? Un Pedro que aún no podía ni siquiera estar vigilante y orar, y se dormía cuando su maestro Jesús oraba. Porque no se trata de quiénes son estas personas, se trata de quién es Jesús y de la manera en que ha llegado a impactar sus vidas. No se trata el conocimiento que tenemos, cuánto hemos estudiado la palabra, sino que sea verdaderamente Jesús el que impacte nuestras vidas. Les dice el versículo 13, dice dice el versículo 13, acerca de la realidad que veían el concilio en Pedro y en Juan. Dicen: se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Es espectacular. La gente tiene que notar en usted y en mí, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, tienen que notar que hemos estado con Jesús. Solamente por la forma en la que hablamos, por la forma en la que reaccionamos, por la forma en la que pensamos, por la forma en la que nos relacionamos con otros, las personas deben de darse cuenta, así como lo hicieron ellos: estas personas han estado con Jesús. Pero lo primero es estar con Jesús, buscarle en los evangelios, en la palabra, conocerle, entrar en oración, buscar a Jesús, anhelar a Jesús y seguir a Jesús y a sus enseñanzas, para que la gente diga: verdaderamente estas personas han estado con Jesús. No fue que Pedro y Juan estudiaron, hicieron un curso intensivo, fue que Pedro y Juan estuvieron con Jesús y el Espíritu Santo obró de manera maravillosa a través de sus palabras, pero no solamente de sus palabras, como lo dice aquí el versículo 13, el valor de ellos al predicar era notorio que habían estado con Jesús. Cuando nosotros estamos con Jesús, algo tiene que pasar en nuestras vidas y algo tiene que cambiar. Y si nada ha cambiado en nuestras vidas, la pregunta es: ¿verdaderamente hemos estado con Jesús? Le voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la vida de los apóstoles. Hoy, como leíamos, por el apóstol Pedro y por el apóstol Juan. Por la vida de personas sencillas, por la vida de personas sin una preparación especial, por la vida de personas que simplemente fueron impactados por tu verdad. Personas que caminaron contigo, que no solamente escucharon su palabra, tus palabras, Jesús, sino que las atesoraron en su corazón y las convirtieron en vida que usaron para llevar vida a otros. Señor, que de esta misma manera nosotros también se pueda decir de nosotros: verdaderamente estas personas han estado con Jesús.
que la gente se maraville del valor con el cual hablamos de la realidad del Hijo de Dios muerto, crucificado y resucitado por nuestros pecados y para darnos vida eterna y para reconciliarnos con el Padre. Señor, que esta tarea inmensa, que esta responsabilidad inmensa, tu Espíritu Santo la lleve a cabo en la vida, en el corazón de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en esta noche y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerde mañana jueves en la mañana, 9:30 de la mañana, reunión de mujeres. Y también vamos a tener mañana jueves a las 7 de la noche en la iglesia la reunión para solteros, nuestra primera reunión para solteros que se está organizando en la iglesia para que no se lo pierdan y vayan y asistan y lleven gente y que sea de gran bendición para toda la iglesia. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.